Vamos a Primera de Corintios y estamos en este tema que hemos denominado, pues que lo titulamos el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. Bueno, ya habíamos hablado desde el versículo 18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, es poder de Dios. Precisamente habíamos visto que el camino de tanto los que, tanto los que se pierden como los que se salvan están en un camino. Los que se pierden, camino de perdición, y los que se salvan, pues ese camino de salvación, valga la redundancia. Es decir, con sus vidas, su conducta, su caminar diario, están avanzando, están progresando en el Señor. No hay tal como quedarse uno quieto, más bien la neutralidad, la supuesta neutralidad más bien es retroceso. Entonces, o estamos avanzando o estamos retrocediendo, pero no hay tal como quedarnos en la mitad, según lo que vemos no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado literalmente lo que significa en cada caso los que se pierden, los que se salvan. Hemos hablado de poder de Dios, la palabra dunamis, que habla de potencia, dinámica, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra dinamita, precisamente, ¿sí? Solo que las personas usan esa palabra, o bueno, por lo menos cuando hablamos de dinamita, pues sí hablamos de poder, pero por lo general la dinamita es poder de destrucción. Precisamente hoy se cumplen, ¿alguien sabe una fecha memorable, bueno, tristemente memorable hoy para nuestro país? Sí, se cumplen los 30 años del ataque al DAS. Sí, los 30 años se cumplen del atentado al DAS. Y hace 30 años nuestro país estaba en el año, muchos concuerdan que fue el año más violento, más terrible que ha sufrido nuestro país en la historia reciente, ¿no? Atentados contra periodistas, el magnicidio de Luis Carlos Galán, y precisamente hoy se conmemoran 30 años de esa bomba, ¿no? Yo estaba hoy leyendo respecto a cómo fue, pues porque yo no estaba muy pequeño, sí recuerdo algo sí recuerdo que por noticias salió, pero no sabía los detalles, ¿no? Pero básicamente fueron como 500 kilos, 600 kilos de explosivos, de dinamita, creo que fue precisamente dinamita gelatinosa, creo que leí, y tal fue la magnitud, digamos, del explosivo que tuvieron que los criminales reforzaron la estructura del bus para que cupiera toda esa cantidad sin que el bus se dañara. Y estalló y murieron 60 personas, 63 personas, pues los reportes oficiales, más de 600 heridos. No se sabe en últimas cuántos muertos porque algunos creo que fallecieron después. Fue un tiempo terrible. Dice que la explosión causó un cráter de 4 metros, como por, yo no recuerdo cuántos metros, o sea, de profundidad, de largo, no sé cuánto, 10 cuadras es decir, 10 cuadras a la redonda, hubo desolación de estructuras, establecimientos comerciales, todo eso sucedió. ¿Sí? ¿Por qué estoy citando esto? Bueno, precisamente la palabra aquí dunamis no es en el contexto que estoy citando de destrucción, sino potencia de Dios para salvación. O sea, el evangelio es poderoso para sacar a una persona de las garras del infierno, estando viva, ¿no? No estamos hablando del purgatorio ni nada de eso, sino una persona que va camino precisamente a la perdición, pero cuando oye el evangelio de Dios es poderoso para cambiar su caminar, cambiar su conducta, porque como decía John MacArthur, el milagro más grande que pueda haber es que una persona estando muerta espiritualmente venga a la vida. Que nosotros que éramos ajenos a Dios, hoy lo estemos buscando, pues ese es un milagro, ¿no? Precisamente hablamos de
dunamis, poder de Dios. Esa palabra más adelante también la vemos ahí en el versículo 24, más para los llamados así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios, sabiduría de Dios. Dunamis y sabiduría, que creo que es la palabra sofía. Sofía traduce a veces algunos. Creo que es esa palabra. Entonces vemos pues el poder del evangelio, por eso dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, potencia de Dios, esta misma palabra, para salvación. O sea que el evangelio es poderosísimo. De tal manera que pues vemos la capacidad del mensaje de la cruz. Es poder de Dios. Ese mensaje que rechaza el mundo es poder de Dios. Veíamos la sabiduría humana en oposición a Dios, ¿no? Versículos 19 al versículo 21, dice allí, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Recordemos en qué consistía la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, en primer lugar, hace referencia a la obra de Cristo, a la persona y la obra de Cristo, la obra de redención en la cruz. Recuerde lo que decíamos respecto a ese grafito de Alexámeno, ¿se acuerdan? Que una persona, un griego, un romano, no sé, en el primer siglo, parece que fue el primer siglo, se le ocurrió hacer un grafiti colocando una persona crucificada con cabeza de burro y otro ahí levantando la mano diciendo y decía ahí: Alexámenos adora a su Dios. La persona que hizo ese grafiti, pues de manera ofensiva, estaba burlándose del cristianismo. Le parecía absurdo que consideraran que una persona que moría en la cruz, pues era su Dios. Entonces vemos cómo concibe el mundo la palabra de la cruz. Ahora, ¿la palabra de la cruz en qué consiste? Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces la palabra de la cruz aquí también nos es definida como la predicación del Cristo crucificado. ¿Por qué tenía que morir Cristo en la cruz? Creo que ya hablamos de las implicaciones de ello. Se necesitaba que Dios en su justicia pues fuera vindicado, es decir, las demandas de Dios, las justas demandas de Dios tenían que ser cumplidas para que Dios tenga misericordia de los seres humanos. Pues Cristo muere en sacrificio expiatorio. ¿Se acuerda dos aspectos de la expiación? Identificación y sustitución. Identificación y sustitución. Cristo muere en mi lugar, entonces yo me identifico con ese sacrificio, de tal manera que las demandas justas de Dios se cumplieron en la cruz. Por eso es tan importante el mensaje de la cruz, porque es gracias a ese mensaje que nosotros sabemos que somos reconciliados con Dios, que somos perdonados, ¿no? Entonces, bueno, dice, está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Esta es una cita de Isaías 29:14. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los judíos, al verse en la época creo que de Acaz y de Ezequías, al verse rodeados y amenazados por los asirios, pues ellos dijeron: vamos a apoyarnos en Egipto. O sea, trataron de hacer una alianza militar para poder librarse de la amenaza asiria. Y el Señor dice que iba a frustrar esos planes, esos consejos, que supuestamente eran inteligentes, pero no provenían de Dios. Y fue Dios finalmente el que los libertó de manera sobrenatural del yugo de Asiria. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Cuando hablábamos del sabio, bueno, también dice la Nueva Versión Internacional, lo tengo acá, aquí lo tenemos.
Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Disputador era una palabra griega, habíamos dicho que identifica a los que les gustaba argumentar sobre cuestiones filosóficas, o sea, personas que les gusta hablar por hablar. Les gusta, bueno, vamos a tomar un tema, vamos a hablar sobre esto, pero en últimas, eso no trasciende en sus vidas, solamente es filosofía, solamente es disputar. Entonces, por eso la Nueva Versión Internacional traduce al disputador como el filósofo de esta época, ¿sí? Entonces, decíamos que la sabiduría terrenal se queda sin fundamento, la sabiduría terrenal se queda sin validez ante el Señor. Recordemos lo que el mundo considera ciencia, la evolución, lo consideran ciencia y realmente no es ciencia, porque se basa en teorías que no están comprobadas. O sea, cuando hablamos de ciencia, uno de los aspectos de la ciencia es la experimentación, la repetición de hechos. ¿Ellos cómo pueden probar? Pues eso que ellos dicen, que a través de millones de años hubo evolución, o sea que de la nada surgió todo. Si la experiencia, si las leyes físicas, las leyes, los principios químicos, bueno, todo esto nos muestra lo contrario. Nos muestra lo contrario. De hecho, los científicos hablan de evolución, pero más bien vemos que la raza humana ha ido más bien en involución, ¿cierto? En la moral, incluso las enfermedades han atacado más. Entonces, no hay sensatez en lo que los científicos llaman sensatez, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, Pablo más adelante retoma este tema afirmando que el que quiera ser sabio verdaderamente tiene que hacerse, dice, ignorante, es decir, desprenderse de sus credenciales, de lo que considera fortaleza, de su sabiduría, de lo que él considera sabio según este mundo. Precisamente 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, en este mundo, o en esta época, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces vemos que uno se tiene que desprender, se tiene que desprender de sus prejuicios. ¿Se acuerda lo que hablábamos ayer? Los religiosos no se desprendieron de sus prejuicios y eso los llevó finalmente a rechazar al Señor e incluso a atreverse a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Producto de qué? De que ellos en su orgullo, en su egoísmo, en su ceguera, se aferraron a lo que ellos consideraban algo cierto a pesar de las evidencias, ¿cierto? Entonces vemos ahí entonces que ellos no estuvieron dispuestos a despojarse de su religión. Y aquí se nos dice que nos hagamos ignorantes para que lleguemos a ser sabios. Es decir, vaciarnos de toda la cultura, el conocimiento humano, me refiero, ¿se acuerda que hablábamos como sabiduría humana todo aquel pensamiento, toda aquella forma de, digamos, de razonar que esté en contra de la existencia de Dios y de sus principios? Entonces a eso denominamos nosotros sabiduría humana. Bueno, sí, Señor, precisamente lo que leemos en Santiago capítulo 3 versículo 13 al 18, y también decíamos y hablábamos del por qué el Señor desecha la sabiduría de este mundo. ¿Por qué la desecha? Habíamos dicho dos razones. La primera, ¿cuál era? La primera es que la sabiduría humana, sin duda, está afectada por la naturaleza humana. La naturaleza humana ha influenciado la sabiduría humana, ¿no? Entonces, por eso decíamos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, más adelante,
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aunque sea sabio en lo que filosofía, en muchas cosas, que aparentemente parezca sabio, sí, aunque parezca sabio, porque no es sabio. No es sabio según Dios. Todo conocimiento y corriente, sistema de pensamiento que desecha a Dios y sus principios, pues no es sensato, habíamos dicho. Entonces, decíamos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No percibe. Para él son locura. Entonces, la sabiduría humana está afectada, por la naturaleza caída, por la naturaleza caída. Y en segundo lugar, decíamos que la sabiduría humana está afectada por Satanás mismo. Recordemos, ahora sí, Santiago 3 del 13 al 18, que la sabiduría que genera contiendas y disputas, dice, es terrenal, es animal y es diabólica. O sea que hay una sabiduría diabólica. Hay una sabiduría diabólica de acuerdo a lo que nos está diciendo Santiago, ¿no? Entonces vemos estos puntos, ¿no? Que hemos de considerar que la sabiduría humana está afectada por nuestra naturaleza pecaminosa y está afectada por Satanás, o influenciada más bien, influenciada por la naturaleza pecaminosa y por Satanás, ¿sí? Entonces nosotros vemos como conclusión que la sabiduría de Dios es diametralmente opuesta, que es diametralmente opuesto, o sea que a este extremo está la sabiduría de Dios, a este extremo la sabiduría del mundo, no hay convergencia, no hay coherencia, no hay correspondencia entre una y otra sabiduría. Entonces podemos ver nosotros precisamente que la sabiduría humana, pues Dios la desecha por esas dos razones, ¿sí? Porque la sabiduría humana tiende a dañar no la puede dañar, pero sí a atacar la sabiduría de Dios. Precisamente por la naturaleza pecaminosa y por Satanás mismo. De hecho, la Biblia habla de doctrinas de demonios. O sea que hay sistemas de enseñanza y de pensamiento pseudocristianos. Y aunque nombren de una u otra forma a Dios y a la Biblia, no son cristianos. Y no es de extrañar, Satanás mismo, en su astucia, pretendió incluso citarle versículos bíblicos al Señor, versículos bíblicos fuera de contexto. O sea que es posible que haya quienes tengan una Biblia y sacando el contexto pretendan argumentar, pero en últimas viene siendo sabiduría mundana, porque están torciendo el propósito, ¿sí? Pero es que o sea, aquí prácticamente la sabiduría que denomina es la que está por fuera de las normas de Dios. Es lo que estábamos citando ahorita, toda corriente de pensamiento que niegue a Dios y sus principios es sabiduría terrenal. Con esto no estamos desechando las ciencias físicas, la matemática, la biología, ¿cierto? No, porque son cosas que son innegables, son científicas. No podemos negar las matemáticas, no podemos negar la gravedad, no podemos negar nuestra anatomía, cómo funciona, ¿cierto? Nuestro organismo, porque hay sabiduría, ¿cierto? Que no niega a Dios ni a sus principios, ¿no? De hecho, la reforma, cuando llegó la reforma, pues hubo un avance también, hubo como un despegue en el desarrollo científico. O sea que, contrario a lo que algunos creen, que la Biblia hace que las personas sean ignorantes, no. Cuando se empezó a leer la Biblia y a traducir, precisamente a partir del siglo XIV, el siglo XV en adelante, hubo progreso científico. Entonces dése cuenta que no es el oscurantismo de la Edad Media, donde se basaban en tradiciones, supersticiones. Por ejemplo, esta sabiduría depende también del uso que se le dé.
Sí, señor, la tecnología. Nosotros utilizamos tecnología, es decir, utilizamos equipos, internet, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero dése cuenta que la sabiduría, toda sabiduría que desecha a Dios y sus principios, es a esa sabiduría que nos referimos como terrenal, animal y diabólica. Luego dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y hay otros pasajes en la Escritura que confirman lo que Pablo aquí está diciendo. Por ejemplo, el Salmo 33, versículo 10, Él frustra el consejo de las naciones y las maquinaciones de los pueblos. Hace nulo el consejo. ¿Qué significa consejo? Los planes, los proyectos de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Por qué? Porque el consejo de las naciones y las maquinaciones de los pueblos, en ese contexto, están en contra del consejo del Señor. Y a continuación dice que el consejo del Señor sí permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Otro pasaje como Isaías capítulo 8, versículo 9 al versículo 10, también se refiere a que Dios enloquece la sabiduría mundana. Isaías 8, del 9 al 10, dice, reunidos pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Es decir, todas aquellas cosas que ellos planearan hacer no iban a prosperar, porque dice acá que el consejo va a ser anulado y que la palabra no va a ser firme contra el pueblo de Dios. Dios confunde. Dios confunde. Un ejemplo, ya había citado el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial prácticamente ya tenía ganada la guerra, ya prácticamente tenía en el bolsillo a Europa, ya prácticamente tenía a Moscú, ¿cómo se dice? A tiro de cañón. Sí, a tiro de cañón, ya lo tenía ahí, ¿cierto? Pero de un momento a otro dijo, no, vayámonos para el sur y tomemos otras ciudades, y se desviaron, ¿cierto? Y comenzó a hacer llegó un momento en que Hitler comenzó a tomar decisiones equivocadas. Y dice el libro de Rhys Howells, como decía un proverbio, o lo que decía alguien, y no es que yo esté de acuerdo pero lo cito para que entendamos, porque yo sí sé quién frustró el consejo de Hitler, pero decía en un libro, a los que los dioses destruyen, primero los enloquecen. Hitler, antes de ser destruido, fue enloquecido, ¿sí? Y precisamente los que leímos el libro de Norman Group, Rhys Howells, el intercesor, él cuenta ahí que los errores, los que perdió la guerra, eran precisamente los motivos por los cuales en Inglaterra se estaba orando, un grupo de personas estaba orando precisamente por eso, y el Señor entorpeció y enloqueció la sabiduría de los sabios. Por otra parte, Dios intervino, porque permitió que providencialmente la Luftwaffe, que es era la fuerza, creo que la Luftwaffe, sí, la fuerza aérea nazi, perdiera frente a los aviones británicos, o sea, los aviones ingleses, frente a la Real Fuerza Aérea, que eran menos en cantidad, mientras que militarmente hablando los alemanes tenían la ventaja, pero el Señor intervino. Entonces, la sabiduría de los sabios es, dice, enloquecida, confundida. La Torre de Babel, sí, señor. Ellos pretendían hacer un proyecto arquitectónico, sí, un proyecto grandísimo, y el Señor los confunde. Job capítulo 5, versículo 13, precisamente es el pasaje que Pablo está citando acá. Es directamente el pasaje que Pablo está citando. Dice allí en Job capítulo
5, versículo 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. En este contexto, ¿cuáles son los perversos? Los que se oponen a la sabiduría de Dios. Los que niegan a Dios y sus principios. Sí, señor. Primera de Corintios 3:19, ya dijimos que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, o sea, no se nos haga raro si el mundo va en dirección opuesta a donde vamos nosotros. Mientras en esta época la gente se ocupa de gastar, pues nosotros no podemos correr en el mismo desenfreno, porque nosotros no vamos de acuerdo a las estrategias de este mundo, ¿no? O a lo que el mundo llama sabiduría. Sí, señor. Entonces, hay una mal llamada ciencia, según nos dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Le dice precisamente Pablo a Timoteo, dice que evite esos argumentos y todas esas cosas de la mal llamada ciencia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea que hay una ciencia falsa. ¿Y cuál es esa ciencia falsa? Ya la hemos definido. Toda aquella sabiduría que niegue a Dios y sus principios. Por decir algo, lo que trata de el hombre de daña la naturaleza de Dios imponiendo una ciencia que, por decir algo, que trata de buscarle justificar los deseos del hombre, como el tercer sexo o algo así, ¿no? O sea, Intersexual. Sí, Toda la agenda LGTBI. Y eso es lo último que significa la I, intersexual. ¿Sí? Bueno, creo que eso es lo que significa. Vamos a hablar de la palabra de la cruz como el único medio para conocer a Dios y ser salvos. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a citarlo y ustedes lo ven ahí en la Nueva Versión Internacional. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y recordemos el significado de esa palabra mundo, que en griego es cosmos. Y el cosmos precisamente hace referencia al orden o al arreglo. A los griegos les gustaba el orden, el arreglo. Yo creo que testimonio de eso son las esculturas que ellos hacían. Las esculturas de los griegos se caracterizaban precisamente por la armonía, la belleza, o sea, se hacían cuerpos humanos, bustos humanos, los hacían muy bien. O sea, los griegos estaban preocupados por la belleza, por el orden. Y esa palabra que usa el griego koiné da a entender precisamente orden o arreglo. Pero cuando hablamos aquí del orden o el arreglo, precisamente como ustedes están viendo, hace referencia al ser humano agrupado y organizado bajo un sistema de pensamiento y un sistema de conducta alejado de Dios. Y gobernado en últimas por Satanás. Satanás es el que trenza los hilos, ¿no? Como una marioneta. La marioneta se mueve, pero usted sabe que detrás de la marioneta hay quien controla los movimientos y los hilos de esa marioneta. Entonces, es lo que significa el cosmos. Y esta palabra hace referencia en varias partes de la Biblia a el sistema humano agrupado, organizado, alejado de Dios, controlado por Satanás. O sea que es un cosmos, aparentemente cosmos. O sea, aparentemente es un arreglo y un orden, sí, pero están organizados y arreglados sin Dios. O sea que en últimas desordenado es un desorden. y desagrupado.
Sí, Señor. No se puede ni agrupar ni organizar. Entonces, primera de Juan capítulo 2, versículo 17, bueno, aclarábamos que hay tres palabras en el griego que traducen mundo. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de eso. Esta palabra que es cosmos, en otras partes habla de aion, que traduce siglo, es decir, época. Y hay otra palabra que es oukónome, que es tierra habitada. De ahí viene economía, ahí viene oikos. ¿Se acuerda la inmobiliaria? Oikos, pues significa casa. Entonces oukónome es tierra habitada. Entonces si ve los tres tipos de palabras que traducen mundo en el Nuevo Testamento, aquí estamos hablando desde el espiritualmente hablando, definición del mundo. Sistema, el sistema organizado y agrupado, ¿cierto?, que realizan pues, o los seres humanos tratando de organizarse y agruparse, pero a la cabeza de eso está Satanás, ¿no? Entonces, perdón, 1 Juan 2:17 se refiere a que el sistema de pensamiento como tal que rige al ser humano, pues es lo que se conoce en este caso como cosmos. Señor. Y la palabra mundo que cita el Señor en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la creación de Él. No recuerdo cuál es la palabra ahí que se refiere a mundo ahí. Creo que es cosmos o economy, una de esas dos. Es una de esas dos, pero no recuerdo cuál. No recuerdo cuál, la verdad. Pero ahí se refería a la raza humana. Sí, señor. Tan sencillo como eso. Bien, entonces vamos a ver que según la Escritura, quien dirige los hilos del sistema mundo, como ya dije, es Satanás. Lucas 4, del 5 al 7, Satanás está tentando al Señor, o intenta, y dice: todos estos reinos a mí me han sido dados y a quien quiero yo los doy. O sea que claramente el Señor nos confirma en ese pasaje que Satanás es el que está al frente prácticamente de los gobiernos del mundo. Y aquí como que nos llega una pregunta, o a mí me surge una pregunta: ¿luego Dios no es el soberano de los reyes de la tierra? Sí, es cierto, por encima de Satanás está Dios, y Satanás no va a hacer algo más allá de lo que Dios en su soberanía determina, ¿sí? Es decir, si Satanás pone tal rey, es porque ya Dios se lo permitió. Recordemos en cuanto a la voluntad de Dios, que podríamos ver la voluntad permisiva de Dios y la voluntad directiva de Dios. O sea, cuando hablamos de la permisiva es que Dios permite que sucedan cosas. Por ejemplo, el atentado, y parece cruel lo que estoy diciendo, pero ¿pasó o no pasó? Ocurrió, y es triste. No estamos con eso siendo fríos. Me duelen esas cosas, ¿cierto? Pero Dios en su soberanía lo permitió. Si no lo hubiera permitido, pues sencillamente no hubiese ocurrido. Entonces, Satanás, sí, tiene gobiernos en el mundo, pero en últimas es Dios quien permite o no si Satanás los pone o no, porque por encima de las decisiones de Satanás está la soberanía de Dios. ¿Se da cuenta? Por encima. Por eso el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job en su salud, y Dios le puso un límite. Entonces vemos que Satanás dice que se le han dado los reinos de este mundo y él los da a quien quiere. Cuando les pidieron que lo echaran los cerdos. Ah, sí, Señor. Cuando el endemoniado gadareno, los demonios dijeron: permítenos ir. Y el Señor se lo permitió. ¿Por qué fueron? Porque el Señor se lo permitió. Entonces dése cuenta que por encima de las intenciones de Satanás está la soberanía de Dios.
Bien. Otro pasaje, Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y cuando hablamos de príncipes, porque tiene una autoridad, tiene un grado de honor. Por eso le hacen tanto honor al diablo en las canciones que normalmente se escuchan, sobre todo, bueno, hay muchos géneros, ¿no? Lo que pasa es que ahora el lenguaje obsceno y los valores alterados como que ahora se cantan más directamente que antes, o pareciese que hay más descaro, y la gente aplaude eso y lo canta como si fuera algo normal, es decir, viendo lo malo como si fuera algo bueno. Entonces Satanás es el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4:4, también ya hemos citado que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. O sea que Satanás ciega a las personas. Sí, Satanás ciega a las personas y les impide ver la verdad del evangelio. Entonces vemos a Dios mencionando aquí en 2 Corintios 4:4 a Satanás como el Dios con minúscula, ¿no? El Dios de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo opera en ellos? Puede poseerlos, puede controlar las mentes, puede sugerirles cosas, puede incitarlos. Recordemos que hay una alianza malvada entre Satanás, o bueno, alianza, o ¿cómo diríamos? Afinidad entre Satanás y la naturaleza humana pecaminosa. Sí, lo que decíamos en un grupo de oración el miércoles, que Satanás y la carne es como ese dicho que tenemos, que tras de que la niña llorona, la mamá la pellizca. O sea, a la niña le gusta llorar y va a la mamá y la pellizca. Al pecado, ¿cierto? A la carne le gusta el pecado, y no obstante le gusta Satanás, instiga a que pues se peque todavía más. Entonces dése cuenta esa, por así decirlo, afinidad entre Satanás y la carne. Segunda de Timoteo capítulo 2 del 25 al 26 dice la escritura, y Pablo le dice a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y por qué se oponen? Ahí más adelante da la respuesta. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo de Satanás. O sea que Satanás no solamente ciega el entendimiento, sino que también ata a las personas. Yo creo que ahí están los vicios. Satanás usa los vicios. Y a veces cuando hablamos de vicios creemos que las drogas, creemos que el juego, los juegos de azar, bueno, todas esas, pero no solamente eso. Hoy en día hay muchos vicios. Ya dijimos, el vicio de los celulares, no, con esto no condeno el que tengamos un smartphone, ¿cierto? Pero sí, si no tenemos cuidado, se vuelve un vicio, y Satanás pues, puede influenciar la vida de una persona si es así, ¿no? Entonces vemos que Satanás también tiene lazo y ata a las personas con maneras de pensar, con acciones, corrientes, filosofías, etc. ¿Sí? Y 1 Juan capítulo 5 versículo 19, estamos todavía hablando del cosmos, ¿no? O sea, el sistema mundo organizado, y a la cabeza Satanás, pero en últimas está organizado para estar en contra de Dios. Y creo que la cumbre o el cenit de esa rebelión va a llegar al final de los tiempos, cuando en el Armagedón, pues el dragón, la bestia y el falso profeta reúnan a las naciones para enfrentarse al Señor. Es decir, se reúnen supuestamente de manera organizada para pelear contra el Señor. Ahí será como el colmo, ¿no? La plenitud pues de esa rebelión. Entonces no es de extrañar que la naturaleza de la sabiduría humana, ya dijimos, que sea terrenal, animal y diabólica. Bien, entonces Dios en su sabio designio y haciendo uso de su atributo como perfecto creador, ha determinado que el ser humano
no puede conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Tiene que despojarse, todo lo contrario. O sea, la pregunta, si alguien preguntara, ¿por medio de la sabiduría humana conocemos a Dios? No, todo lo contrario. Es quitándose, ¿cierto? O despojándose de esa sabiduría, es haciéndose ignorante según el mundo, es decir, despojándose de toda esa filosofía, con este pensamiento que niegue a Dios y sus principios, para acogerse a Dios. Y precisamente hablando de la sabiduría de este mundo que enloquece, quiero citar, me llegó hace poco, o bueno, vi ya no lo tengo acá, pero le estaban haciendo a unas mujeres feministas, a unas activistas que estaban peleando por los derechos de las mujeres, y entonces la que estaba entrevistando dice, bueno, ¿y quién defiende los derechos de las niñas en el vientre? Porque como hay aborto y defienden el aborto, ¿quién defiende a esas niñas si no tienen voz, ni voto todavía, ni vocabulario, ni están? ¿Quién defiende a esas niñas? Y estas mujeres, todas se quitaron, y entonces la más valiente dijo, no, este no es el tiempo ni es el lugar para hablar de eso, ¿cierto? Y no tuvieron respuesta. ¿Sí? Se supone que las mujeres pelean y reclaman por sus derechos. Es decir, tenemos derecho a abortar, ¿sí? ¿Y quién defiende a las bebés que están en el vientre de esas mujeres, ¿no? Y las dejó. ¿Cómo quedó la sabiduría de ellas? Quedó en nada. Entonces, interesante. O sea, triste lo que pasa, pero interesante la pregunta que esta mujer hacía, ¿cierto? Eso sí es sabiduría divina, quebrantando y avergonzando la sabiduría del mundo. Entonces, a Dios se le conoce exclusivamente mediante la locura de la predicación. ¿Es malo hablar de la predicación como locura? No porque, bueno, entiéndame por qué digo que no. Pablo lo está diciendo, es que locura de la predicación es como el mundo está viendo la predicación. ¿Cómo ve el mundo la predicación? Al revés. Locura. Entonces Pablo está hablando como es decir, él por un momento le muestra al lector o al que está, sí, al lector, mire cómo el mundo ve la sabiduría, cómo la ve, como locura, no porque la predicación sea locura, sino porque así la ve el mundo. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, pues es claro lo que Pablo está diciendo. Pablo no está desvirtuando la sabiduría de Dios, solo que está mencionándola como el mundo la ve. Entonces el mundo, ¿cómo la considera? ¿Cierto? Locura. Entonces en la categoría de la sabiduría humana también incluimos la religión. La religión también, eso, de hecho así sean religiones pseudocristianas. Por ejemplo, el catolicismo, diríamos, no, pero sí hablan de Dios y tienen Biblia, sí, pero el catolicismo, por ejemplo, al referirse a la salvación, se refiere básicamente a la salvación, se refiere, como ellos dicen, la salvación pues por obra, las obras ayudan. Está negando ahí que, aunque no niegan a Dios, niegan los principios de Dios. Entonces la religión también entra en la categoría de sabiduría del mundo, porque las religiones básicamente tratan por sus propios medios de acercarse a Dios y raya prácticamente de nuevo en la sabiduría mundana. Paul Washer, hace poco, creo que fue hace poco, a él le preguntaban, pues, ¿cuántas clases de religiones hay? ¿Cierto? Bueno, ¿cuántas clases de religiones hay? Pregunto. Yo digo que dos. ¿Cuáles son las dos? La correcta y la no correcta. Sí, señor. Más o menos desde ese punto de vista, Paul Washer definía, mira, hay dos. Una, que es el hombre tratándose de acercar a Dios por sus propios medios, y otra es Dios acercando al hombre. Y entonces dentro de la categoría de el hombre acercándose a Dios por sus propios medios está
están toda la cantidad de religiones que no sé cuántas son, pero son bastantes. Y en la categoría de Dios acercando al hombre solo está el cristianismo. Bueno, de pronto alguien dirá, ¿usted está diciendo que el cristianismo es una religión? No, perdóneme, quiero referirme a la religión como si, digamos, como creencia, como con manual, norma de conducta, pero principalmente creencia. El cristianismo es Jesucristo, es una persona, Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué nos enseña la palabra de la cruz? Precisamente que los méritos se los lleva a Dios, o sea que Dios hace todo. Y las religiones que tratan de hacer por méritos alcanzar a Dios. Entonces vemos, ¿sí me hago entender? La diferencia entre estas dos, digamos, dos maneras de pensar en el mundo en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Entonces el Señor, por ejemplo, citemos el caso de Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, un maestro, indudablemente él enseñaba, pero el Señor lo confronta y Nicodemo como que patina en lo que el Señor le está explicando. Entonces, dése cuenta que la religión también entra dentro de la sabiduría terrenal. Juan capítulo 3 del 1 al 12, dése cuenta cómo el Señor desvirtúa la sabiduría humana de la religión. Juan capítulo 3, dése cuenta cómo Nicodemo no entiende cosas que el Señor le está diciendo. Y dice capítulo 3, versículo desde el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí ve que Nicodemo no estaba entendiendo en qué consistía ese nacimiento? Lo estaba tratando de racionalizar con su religión y con lo que él, digamos, conocía por experiencia. Más adelante dice, capítulo 3, versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo patinó Nicodemo? Pues con la sabiduría de Dios. Y precisamente, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? Para poder recibir las cosas del Espíritu, las cosas del reino de Dios. Si no nace de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Equivalente a 1 Corintios 3. ¿Se acuerda que leímos 1 Corintios 3? ¿Qué le quiso decir a Nicodemo? Mire, 1 Corintios 3. El pasaje que ya leímos, versículo... estoy en segunda. Versículo 18. ¿Qué le quiso decir a... Nadie se engaña si alguno de ustedes es sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, según 1 Corintios 3, 18, ¿qué le quiso decir el Señor a Nicodemo? Que se hiciera ignorante para que llegara a ser sabio. Es decir, en ceros, para empezar a recibir el conocimiento. Es decir, hay que nacer de nuevo. Para recibir entonces la sabiduría. Pudiera entender cuál era el nacer de nuevo. Sí, Señor. No era como él pensaba. No era como él pensaba. En la carne, sino era en el espíritu. Tenía que, dice ahí, hacerse ignorante. Es decir, despojarse de lo que él conocía como sabiduría, ¿no? Entonces, por eso el Señor habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Y Pablo también habla de la renovación del entendimiento para comprobar la voluntad de Dios. Ese pasaje también creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Vamos, por favor, hay unas páginas antes de nuestro pasaje central, que es 1 Corintios. Vamos a Romanos capítulo 12, un pasaje que también hemos leído bastante. Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, su culto inteligente. Racional ahí hace referencia a lógica, pero la lógica de Dios, ¿no? Su culto inteligente o espiritual. Y mire lo que dice el 2, no os conforméis a este siglo. Es decir, creo que aquí siglo es la palabra aión. Aquí traduciría también, puede ser mundo, pero habla de la época. Cuando hablamos de no conformarse a este siglo, es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo con siglo? Sí, aquí hablaba de la época. En la época. ¿Y esa época qué contiene? O sea, esa época tiene un sistema de pensamiento, tiene una filosofía, tiene un sistema de conocimiento. Entonces dicen, no se conformen a esa época, a esta época, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo ahí que no nos conformemos a este mundo, es decir, lo que este mundo piensa y lo que este mundo hace, y que considera sabio, sino que se debe transformar en su entendimiento, se debe transformar en su entendimiento. O sea que un cristiano no puede amoldarse a lo que este mundo piensa. Dice que tenemos que ser transformados. Y de esa manera comprobar la voluntad de Dios. Pero primero dice, no se conforme a este siglo. ¿Qué dice 1 Corintios 3? Hágase ignorante. ¿Qué dice 1 Juan 3? Tiene que nacer de nuevo. O sea, despójese. Está diciendo, quiero decir con esto, despójese. Señor. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, o sea, sabiduría del mundo, para hacer. Pero al hacer el bien no los pierden, profesando ser sabios no, se hicieron necios. También dice que el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y también en Isaías 29:14, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Otra vez, ¿eso es Isaías 29:14? Sí, señor. El que ya hemos leído. Bien, vamos a hablar ahora de la sencillez y la gracia del Evangelio en contraposición a la sabiduría y la autosuficiencia humanas. Si fuese posible que mediante la sabiduría humana, póngale cuidado, si fuese posible que mediante la sabiduría humana las personas conociesen a Dios, entonces la salvación sería por méritos humanos, porque como la sabiduría humana es, pues, o promueve pues el que el hombre se jacte, es decir, involucra el esfuerzo humano intelectual del hombre, entonces la salvación sería por méritos, por obras, y en ese caso la gracia ya no tendría sentido. Entonces no puede ser por la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo es el hombre esforzándose y tratando de ganar méritos para acercarse a Dios. Pero la palabra de la cruz es tan sencilla que el ser humano no, esto es muy sencillo como para creer que sea cierto. Además, no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Decía Spurgeon que el ser humano tiende a ganarse el favor de Dios por las obras. Es un esfuerzo, es algo intrínseco. Las personas tratan de ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Entonces, si la salvación fuese por sabiduría humana, entonces ya no sería por gracia y ya Dios no tendría el mérito completo. Y es que la palabra de la cruz enfatiza que Cristo se lleva toda la gloria y que nosotros no tenemos ni un poquito de mérito. Sí, y esto parece ofensivo. Pero es que por eso es la palabra de la cruz. Es ofensiva. Por eso los judíos la rechazaban
y pues los griegos les parecía una locura. Y cito lo que menciona MacArthur en su comentario de la Biblia de Estudio, abro comillas: Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. Eso exaltaría al hombre, por eso Dios decidió salvar a los pecadores indefensos que no podían salvarse a sí mismos mediante la predicación de un mensaje tan simple que los sabios mundanos lo descartaron como algo absurdo. Es decir, es tan sencillo que sería como rebajarme intelectualmente a creer que la salvación solamente es por confiar en la persona y la obra de Cristo. La sabiduría humana rechaza lo que ellos de pronto consideran facilismo. O sea, que no debemos hacer nada. O sea, que ¿de qué me sirvió tanto tiempo de estudio? Entonces, dése cuenta que la palabra de la cruz es ofensa, es locura para los que se pierden, porque le quita mérito al hombre. La sabiduría mundana es la misma filosofía. Filosofía, sabiduría, o sea, todo sistema de pensamiento, de conocimiento, de conducta que rechace a Dios y sus principios. ¿Sí? De hecho, la palabra filosofía, interesante que la cite, porque creo que se compone de dos raíces. Filos, que creo que se refiere a la humanidad, al hombre, ¿sí? Y Sofía, sabiduría, o sea, sabiduría humana. Ahí creo que estamos definiendo precisamente la sabiduría humana. Ahora, buena pregunta, ¿la filosofía es mala? Sí. Depende. Vuelvo y digo, todo sistema de pensamiento que rechace a Dios y sus principios es sabiduría o filosofía mundana. Pero yo conocí, o voy a citar por lo menos 2 hombres filósofos que eran ateos, pero se convirtieron, se volvieron a Dios, y su manera de pensar cambió, y ahora su filosofía tenía una cosmovisión cristiana. Uno de ellos, C.S. Lewis. No, Lutero era, bueno, sí, aunque Lutero era un profesor, pero no, me refiero a filósofos que iniciaron ateos y que escribían negando a Dios. C.S. Lewis. Precisamente con los muchachos los domingos estamos, con su merced estamos leyendo el libro de C.S. Lewis, Cristianismo y nada más. Y él tiene una serie de argumentos, pero excelentes, aunque era anglicano, pero él afirma que Dios es real y que Dios tiene unos principios. Y él, a través de muchos ejemplos, es un libro interesante. Eso es filosofía que está recibiendo, o sea, está hablando de Dios y de sus principios. Otro, Francis Schaeffer, otro famoso filósofo que aportó mucho también. Dice que se convirtió y él comenzó a tomar ese punto de vista cristiano. Entonces, los judíos, los griegos y el evangelio, versículo 22. Vamos a hablar de, o sea, ¿cuál es la postura de los judíos y la postura de los griegos frente al evangelio? Y entre judíos y griegos habría alguna, bueno, entre ellos había armonía. Parece que sí, porque o digamos, concuerdan en una cosa que los dos piden señales. No, no señor. ¿No? No, señor. Todo lo contrario. No, los dos no pedían señales. Los griegos no creían en las cosas sobrenaturales. Los judíos sí. Entonces, entre griegos y judíos había diferencias. No, o sea, incluso se acusaban mutuamente. No había conciliación entre griegos y judíos. Pero los dos están equivocados respecto al evangelio. Eso es lo que quiero como introducir a este versículo. Entonces, tanto los judíos como los gentiles no conversos tienen objeciones al evangelio. ¿Qué es objeción? Es como un reclamo o algo en lo que no se está de acuerdo respecto a algo que se está afirmando, ¿sí? Entonces, quieren pruebas o evidencias físicas o intelectuales, según sea el caso. ¿Qué evidencias querían los judíos? Físicas. ¿Qué evidencias querían los griegos? Intelectuales. No, las señales eran los judíos,
físicas, señales, ¿sí? De tanta sabiduría. Acabamos de ver entonces que para los dos grupos la predicación en últimas, ¿qué es? Locura. O sea que unos pidan señales, otros busquen la razón, están considerando que el evangelio es locura. Entonces vamos a considerar un poco respecto a los judíos. Vamos a terminar acá, pero quiero hablar un poquito respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, el énfasis de ellos eran las señales. Los judíos eran dados a las señales. ¿Eran malas las señales? No en el sentido que las personas estuviesen en la disposición de ser humildes y recibir esas señales como un mensaje de Dios o una señal, una confirmación de Dios. Vamos a verlo o vamos a recordarlo. Primero, en el Antiguo Testamento el Señor envió a Moisés y Moisés se acuerda que le ponía objeciones, pero es que ¿quién soy yo? Pero es que yo no sé hablar, pero es que no me van a creer, pero es que tanto que hasta el Señor se enojó con Moisés. Sin embargo, le dio 2 señales para que los israelitas creyesen, porque el Señor sabía que si los israelitas no veían las señales que Moisés iba a hacer, entonces no le creerían. Eso lo encontramos en Éxodo 4, del 1 al 9, y luego al final del capítulo evidencia que Moisés hizo las señales. ¿Se acuerda cuáles eran las 2 señales? Una señal de que tiraba la vara y se volvía serpiente. Tiraba la vara y se volvía de la mano que la metía en el seno, le salía leprosa, volvía, ¿cierto? Entonces eso es una señal. ¿De quién otros se acuerdan? A ver. Muy bien, ese es el siguiente que yo tengo acá, el de Gedeón. Gedeón, y ese también fue otro que le pidió varias cosas al Señor. Primero le dijo, Señor, voy a poner un vellón, pero como prueba de que en la mañana el rocío, digamos, que quede seco el vellón y lo demás quede mojado. Y bueno, Dios, no me acuerdo en qué orden fue. Y al otro día, bueno, Señor, pero ahora sí otra, que sea al revés. Que el vellón quede mojado, pero el resto seco y así fue. ¿Sí fue así o no fue así? Entonces, señales también. Alguna más, no recuerdo, por lo menos no la cité aquí. El ministerio del Señor, ahí vemos algo diferente, porque los fariseos, los saduceos, los escribas le pidieron señales, como si el Señor no hubiese hecho señales, ya había hecho señales. Entonces, en ese sentido, era el problema con los judíos. Yo creo que la resurrección de Cristo era evidencia suficiente para que creyesen, y aún así pedían señales. Señales absurdas quizá, no las señales que Dios les dio por medio del Señor Jesús, ¿no? Bien, entonces vamos a ampliar un poquito más esto, si lo permiten, 8 días, y continuaremos entonces. Señor, a ti te agradecemos y te glorificamos por mostrarnos la sencillez y el poder del Evangelio, Señor. Es poder de Dios. Yo sé que el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Gracias por el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que confunde la mente de los que se consideran sabios, de los religiosos. Señor, gracias por tu Evangelio. No quiero cerrarme a él, no quiero tratar de razonar, porque ya has dado suficientes evidencias, Señor. Yo creo que lo que pedían los judíos y lo que pedían los griegos, tú los diste, Señor, tú diste señales. Y también tu Evangelio tiene coherencia, Señor, es sensato vivir para ti, Señor. Es locura lo que hace el mundo, Señor. Pero tus principios, tu palabra dice que tus mandamientos son puros, Señor. Son perfectos, dice recta la palabra del Señor, es decir, perfecta, no tiene algo torcido.
Dice que es perfecta, acrisolada, la palabra del Señor, limpia, pura, refinada. Señor, que de esa manera, Señor, nosotros nos acerquemos a ti, nos volvamos a ti. Señor, necesitamos de ti, necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Que la doctrina, lo que hemos aprendido, lo que leemos, nos lleve, Señor, cada vez más al conocimiento, nos lleve cada vez más a vivir, Señor, conforme al propósito tuyo, Señor, descrito en la palabra, en el Evangelio, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a perseverar, Señor, y a no dejarnos arrastrar, como decía Pablo, que no nos conformemos a este mundo, Señor, sino que nos transformemos, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Gracias te damos. En esta noche quédate en medio de nosotros y descánsanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno.